Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos, en esta tarde que Dios ha levantado para nosotros, un día domingo espléndido, hermoso, para justamente reunirnos a través de Él, Él hablándonos, Él cantando, Él orando, Él para nosotros, en medio de nosotros, Él gobierna, Él está, aunque no visible, pero lo vemos a través del cuerpo de Cristo, la iglesia. Él se hace sentir y además Él tiene una presencia directa porque su Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Así que Jesús, el Señor, sigue presente siempre a través de su iglesia, la cual es usted y yo. Les bendiga entonces este día el Señor. Tengo muchos deseos de hablar sobre el reino y el sacerdocio del Señor Jesucristo y me voy a referir al Salmo 110 en esta oportunidad. El Salmo 110 tiene una riqueza impresionante, como lo plantea, tiene una discusión sin duda, el que tiene que ver entre la cosmovisión hebrea, también la cosmovisión cristiana, cómo se ha ido determinando esta porción de lo que es la escritura. El, el primer versículo del Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un pasaje que tiene su complejidad y por lo menos voy a tocar en esta introducción, quiero tocar esta discusión que hay para que nosotros entendamos el fuerte señorío que tiene el Señor Jesucristo aquí. Pues en la cosmovisión hebrea, no es los hebreos, sino que es la cosmovisión hebrea, está muy claro porque el texto hebreo que está ahí dice, Jehová dijo a Adoní, es una persona, no dice Adonai. Jehová dijo a Adoní. Luego, este salmo que tiene estas características, es un salmo muy antiguo, se lo atribuimos a David, y está relatando el hecho de una entronización de un rey. Por eso rápidamente el Señor Jesucristo se refiere también a este como descendiente de David. ¿Ya? Porque si está hablando entonces de David como rey que está siendo en este momento entronizado y el sacerdote está bendiciéndolo, ungiéndolo rey, está ocurriendo exactamente esto mismo porque el Señor Jesús lo declara ahora en el Nuevo Testamento y hacen entonces que esta escritura sea extremadamente cristológica. Y lo plantea entonces de esta manera, si bien el texto hebreo no lo dice de esta manera, justamente en nuestra cosmovisión cristiana tiene mucho sentido porque no es que se esté falseando la escritura, sino que está interpretada en términos de que el Señor Jesucristo lo valida siendo él el león de la tribu de Judá que dice allá en Apocalipsis, y estaba mostrando que David es la raíz de este árbol que ya él era. Él fue nombrado el león de la tribu de Judá. Así que es al revés. Por eso este salmo tiene sentido particularmente para nosotros. Es el Señor. Jehová le dijo entonces a su Adonai de forma específica. El Señor le dijo ahora en nuestra traducción, en nuestra interpretación clara y específica de nuestra cristología, el Señor le dijo a nuestro Señor, el Señor le dijo al Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Claro, no es una visión contemplativa cuando el Señor Jesús, y ocurre bajo en este mismo sentido, cuando el Señor Jesús muere y resucita, y luego entonces es ascendido a los cielos, y en ese subir al cielo está entonces está siendo entronizado.
Él está a la diestra de Dios. Pero son figuras literarias para que nosotros entendamos la posición que tiene Jesús ahora como Jesús, el Cristo resucitado, el ungido, el Mesías, el que había de venir, ha resucitado. Y luego cuando usted y ya lo hemos conversado varias veces entre nosotros, cuando, cuando está hablando que está a la diestra de Dios, entendamos primero la primera figura que está ahí. O sea, a la diestra de Dios significa que está en la misma posición. Y dentro de los altos de esta tierra hay uno que siempre es más alto. Están los reyes, están los gobernadores, son más altos que nosotros en términos de autoridad. A eso se refiere la altura. Pero la Escritura se refiere a Él como el Altísimo. Este es el que está más alto que todos los altos, es el Altísimo, el que tiene todo el gobierno. Y el Señor le dijo entonces a esta persona que viene entronizándose, que está a la diestra de Él, porque efectivamente es Dios, nadie está a la altura de Dios, sino solamente Dios, y usted y yo lo entendemos perfectamente. No voy a entrar a explicar la Trinidad y no esas cosas ahora, pero entendamos exactamente, está entronizado el Señor, ha subido a la diestra de Dios, volviendo a la posición que tenía de antes de la fundación del mundo, sin duda. Está ahí. Y el Salmo replica exactamente entonces en esta cristología clara y específica para nosotros. El Señor le dijo a nuestro Señor, siéntate a mi diestra, hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el siéntate a mi diestra no es una figura contemplativa, siéntate mientras yo trabajo. Le está diciendo, este sentar tiene que ver con gobierno, sentarse en el trono donde Él está. Le recuerdo los pasajes que están, qué sé yo, en Hebreo y en las cartas de Pablo, donde Él está justamente, su trono es eterno, trono de equidad. Es el Señor, se sienta en el trono a gobernar. Desde ese momento está gobernando, mis queridos hermanos. Cuando Él está justamente entronizado, está gobernando y no ha dejado de gobernar. Muchas veces nos preguntamos con tanto caos, con tanto conflicto que podemos tener nosotros acá. Decimos, Señor, es que me cuesta ver tu mano. Y yo lo confieso, sí, me cuesta a veces ver la mano de Dios en este sentido. Y nuevamente viene entonces la palabra del Señor. Yo soy el que tengo el gobierno. Yo soy el que tengo el control de lo que está viviendo. Y está gobernando para nosotros, iglesia. Este es un mensaje extremadamente espiritual. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Interesante, ¿eh? Porque la figura de Sión, el triunfo de David, que está ahí en el monte de Sión, ese monte de Sión tiene una figura espiritual para nosotros, porque él que está justamente gobernando desde el monte de Sión, porque no se puede ver, sino que es espiritual, no el monte Sinaí que se puede tocar y es físico. O sea, sí, aquí hay figuras literarias que en su momento usted y yo vamos a comprender muy bien estudiando las escrituras más profundamente. Así que aquí hay un punto bien específico. Aquí hay una entronización, hay un momento, esto se escribió aproximadamente 1000 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, y empieza a agregar aún más, me salto entonces al versículo 4. Este salmo está separado en dos profecías directas. Está del 1 al 3 y luego del 4 al segundo. Estos son los oráculos que se estaban manejando en este texto. El primer oráculo tiene que ver con el sacerdocio, con el gobierno y del rey, y el segundo tiene que ver con el gobierno, con el sacerdocio del mismo rey. Se refieren al rey, pero en dimensiones distintas, en uno que tiene que ver con gobierno y el otro que tiene que ver con sacerdocio. Cuando estamos entonces en el segundo oráculo, y comienza en el versículo 4, a decir lo siguiente: juró Jehová,
y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sí, interesante, ¿eh? No sé si hermano lo empieza a relacionar, este reino y este sacerdocio. Dios está gobernando en este momento y está siendo sacerdote. Este es el mediador perfecto. Ya nosotros lo hemos estado estudiando en estas últimas semanas. Cómo está gobernando, cómo está haciendo de sacerdocio. Y este justamente, como lo dice Hebreos capítulo 8, dice el punto principal de lo que hemos venido diciendo, que tenemos tal sumo sacerdote que se sienta a la diestra de Dios. Este sacerdote está ministrando para nosotros. Es un tiempo donde el mismo Señor, sentado entonces en su gobierno, está intercediendo por nosotros. Por eso los hijos de Dios no tienen más efecto del pecado. El maligno no nos puede atacar a nosotros. Están las demás personas bajo un gobierno que no reconoce a Jesús. Pero usted y yo lo podemos reconocer muy bien. Es el Señor que nos visitó en la persona de Jesucristo. Eh, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá por el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bien, sí, el Señor se levantará claramente en medio de nosotros. Entonces, déjenme conversar un momento respecto a este gobierno y a este sacerdocio, que está tan marcadamente ahí en el Salmo 110. Le decía yo el primer oráculo del versículo 1 al 3 y el segundo oráculo del 4 al 7. Salmo muy cortito, pero muy preciso y muy lleno de cristología. Es un pilar fundamental dentro de nuestra cristología, por eso lo toco. Tiene muchas referencias en el Nuevo Testamento. Y el mismo Jesús lo toma directamente para decir y confrontar a los fariseos que estaban ahí, para decir de quién se refieren, porque tenían una cultura de este salmo, donde entendían claramente que había entonces un Cristo, el Mesías, pero no pensaban entonces que era Jesús, y Jesús le empieza a hablar directamente, haciéndose con más claridad que es justamente el que está hablando David aquí, es el mismo, y el Señor le dice entonces a él mismo, una vez entronizado, siéntate a mi diestra, para que comience ahora el gobierno del Señor. En este tiempo que lo hemos estado marcando, que lo hemos estado apuntando directamente, donde se levanta tanto enemigo del Señor Jesucristo, tanta forma de enemistad, que no, lo hemos dicho ya anteriormente, no tiene reconciliación, no hay forma de reconciliar. Así que les ruego que por favor vayan sacando del vocablo en términos reales que Dios nos tiene para traer mucha paz y que estemos todos en buena onda y pasémoslo bien, porque Él es un pacificador eterno y aquí pase lo que pase, Él pacifica. Y mientras tanto se levanta un feminismo atroz, un feminismo que odia a los hombres, odia a la familia, odia a todo lo que representa un hombre. Por eso están tratando de decir, bueno, ya no es necesario que le digamos padre, porque introducen verdades, a veces tan extrañas, introducen verdades como esta. Como Dios es espiritual, da lo mismo, no tiene sexo. Y hay referentes que, qué sé yo, los vocablos no son de sexo, así que son medios neutros. Y, hermanos míos, cuidado, 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 cuidado. Sí, le puede decir madre si usted quiere. Dígale madre, dígale abuelita, dígale hija, como usted se sienta bien. Cuidado, cuidado. Es un feminismo atroz que es una ideología que atenta contra la familia y contra el gobierno de Dios. Aquí hay un orden que nosotros nos sujetamos.
Así que si usted está escuchando feminismo, por favor, le ruego, salga corriendo de ahí, salga corriendo, porque eso es una forma muy contemporánea de estar viendo las cosas. Lo mismo que esta ideología socialista o comunista de extrema izquierda que atenta en esta cosa. Sí, no, es que queremos justicia y Jesús es plena justicia y pura paz. Y por otro lado, hermanos míos, la justicia no se ve por ningún lado de los que proclaman la justicia, es justamente al revés. Entonces, no es que yo esté del lado derecho, del lado izquierdo, no, yo estoy en el gobierno, porque justamente este salmo, donde aquí está seguramente el profeta o el sacerdote describiendo y bendiciendo al rey David, probablemente, ¿sí? Probablemente lo esté bendiciendo, sea la unción para ser rey en este momento, es porque estaba entonces una teocracia fuerte y es contundente. Si bien estamos en el tiempo acá de los reyes, de los imperios que están allí, frente a esos reyes había uno que estaba gobernando y era Dios, era el Señor, estaba aún. Eso lo creía claramente entonces el pueblo hebreo. Y para nosotros es más aún, porque no tenemos un rey como visible, sino que nuestro rey es el mismo Señor Jesucristo que está gobernando de esta posición. Y está gobernando para usted y para mí. Y empieza a decir, siéntate a mi diestra hasta que yo derribe todos tus enemigos. Va a derribar todo. Y usted sabe que se ha levantado tanto imperio a luchar contra Dios, contra la verdad del Señor Jesucristo. Y en este tiempo estas ideologías tan fuertes que son de temer, hermanos míos, créanme, son de temer, porque es un enemigo que no se ve. Tiempo atrás, no mucho tiempo atrás, pero probablemente si toco la Segunda Guerra Mundial, usted se va a encontrar con algunos dilemas como este. Teníamos el enemigo frente a nosotros. Estaban los enemigos claros, específicos. Estos son los enemigos, esto es lo que nosotros queremos y estas son nuestras demandas. Y tuvieron una guerra atroz. Pero en este momento, usted y yo estamos sometidos a una guerra que no la vemos. Está en medio de nosotros. Es ideológica. Es de pensamiento. Es de posicionamiento. Por eso existe una estrategia, una ventana publicitaria, que es la ventana de Overton. Les comento levemente lo que significa esta ventana de Overton. O sea, la ventana de Overton es Overton se dio cuenta de que justamente nosotros nos podría gustar las cosas más atroces que usted diría, no, jamás. Por ejemplo, usted pensaría, hoy comería, se convertiría en caníbal. Pero absolutamente no, absolutamente no. Sin embargo, la ventana de Overton puede trabajar tan bien y que usted después diga, oh, qué rica esta carne. Discúlpenme esta forma directa que lo digo. O sea, hermanos míos, no tan solo estamos visualizando algunos problemas, sino que nos están llevando en nuestro lenguaje, en nuestra posición de entendimiento, nos están llevando más allá. Y noto que muchos hermanos empiezan a caer en estas formas ideológicas que están de moda y que están trabajadas por la ventana de Overton. Si no lo conocía, por favor, googlee y vea ahí qué es lo que significa ventana de Overton y se va a encontrar, hay bastante información. Y después puede estudiar más aún. Siempre voy a estar referenciando. Si quiere entonces tener más relación con nosotros, siempre va a estar acá marcándose el WhatsApp mío en forma específica. Se puede comunicar y tener entonces un contacto directo para conversar de estas cosas. Tenemos reuniones prácticamente toda la semana donde nos reunimos a conversar en torno a la palabra del Señor Jesucristo. Si te interesa, también entonces están aquí apareciendo en las redes sociales donde nosotros estamos y las direcciones donde usted puede meterse y estar con nosotros también
contemplando, estudiando y viendo cómo estamos trabajando la palabra del Señor para usted y para mí. Así que, mis queridos hermanos, continúo. Así que tenemos un reinado que en medio de este caos está gobernando y llevando adelante su reinado directo. Así que, ¿estamos viviendo un tiempo de polarización? Sí, sí. No intentemos. Años atrás, yo diría 40 años atrás, todavía teníamos el sentido de decir lo siguiente: no, Dios viene a traer paz, quiere que estemos tranquilos y que estemos sumamente tranquilos y bien, abuenémonos unos con otros, tengamos relación unos con otros, pero no en este tiempo. En este tiempo es un tiempo complejo. Tus credenciales tienen que ser las marcas de Cristo en medio de nosotros. No filosofías, no ideologías, no políticas. Nosotros tenemos un gobierno, tenemos una ideología, tenemos una política que no es nuestra, viene del cielo. Él está gobernando para nosotros. O sea, y pregúnteme, entonces, ¿qué son estos gobiernos? Sí, son gobiernos pasajeros, para hacernos comprender muchas cosas. Lo más importante que está ocurriendo en este momento, que Dios nos hace visualizar a la iglesia, nos hace visualizar todos los conflictos que tienen las mujeres, que sin duda son conflictos. Y queremos entonces, el Señor Jesús levantó a la mujer e hizo una teología clara y abierta de una mujer digna del Señor. La homosexualidad. Tenemos una teología que soporta la homosexualidad de una manera coherente, donde podemos estar relacionándonos y no es necesario tener un movimiento en contra de Jesús. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de abiertamente enemigos. Personas que odian con todo su ser, al Señor Jesucristo y todo lo que representa el Señor. Y en eso tenemos que tenerlo claro usted y yo. Discúlpenme que sea tan realista en esto. O sea, tenemos una responsabilidad en este tiempo. Por eso estamos pronto a tener un retiro. Y el retiro que vamos a tener en septiembre es un mini retiro. Pequeño, lógicamente están todos ustedes invitados. Un hermano me sugirió un eslogan, una palabra, un concepto para trabajar y dijo lo siguiente: ese retiro va a ser preparándonos para la batalla final. Me gustó, me encantó. Hermanos, yo quiero invitarte, o sea, a prepararnos para la batalla final. Lo he dicho y lo vuelvo a decir. Creo que estamos viviendo el principio de un fin. Algunos pueden estar esperando y confundidos: no es que tiene que venir la gran tribulación, no es que Israel, o sea, está bien, muy bien, no quiero decir nada respecto a esto. Lo que sí es importante, que el tiempo es corto y está claro. El fin de este siglo tiene un final. Y luego del fin de este siglo comienza el siglo venidero, donde nosotros estamos viviéndolo solamente por gracia, contemplándolo, entendiéndolo, pero estando en este presente siglo malo. Por otro lado, el Señor en este Salmo 110, versículo 1 y después en el versículo 4, declara entonces a esta persona que está entronizada como sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y muy importante, porque justamente los reyes de esa época tenían esta doble función, no tan solo política militar, sino que también, además, el tema de sacerdocio. Y está entonces mostrando abiertamente este sacerdocio que Abraham ya lo reconocía. Si ustedes, por favor, lean Génesis capítulo 14, lo van a revisar bastante bien. O sea, Abraham lo reconoce como el rey, como la persona que tiene un sacerdocio para siempre, y este justamente es lo que el hebreo está diciendo. Tenemos tal sumo sacerdote sentado a la diestra. Este es de acuerdo al orden de Melquisedec, no al orden de arónico, levítico. No, es un orden que es eterno. Justamente
Porque en este salmo se declara que si esta persona que está siendo entronizada es Dios, lógicamente siempre fue Dios. Aquí vienen conceptos teológicos, lo sé, pero esto es lo que tenemos que entender. Él es un sacerdote para siempre. ¿Por qué es tan importante este sacerdocio para siempre para nosotros? Claro, número uno, porque no son esos sacerdotes que se mueren. No son esos sacerdotes que tienen que estar pidiendo también por sus propios pecados. No son esos sacerdotes que también pueden corromperse. No, este que está acá es eterno. No se corrompió estando acá y ahora está en la posición sentado a la diestra, gobernando y haciendo el papel de sacerdocio para nosotros. ¿Por qué es tan importante que Él sea sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? ¿Por qué? Porque Él vivió entre nosotros, sabe nuestras debilidades, sabe nuestras tentaciones, sabe los conflictos que tenemos. No es un Dios ajeno, es un Dios cercano a nosotros. Nos enseñó cómo vivir esta vida para tener plena comunión con Él. Él es un gran intercesor entre Dios y los hombres. Él es un gran intercesor entre los hombres y Dios. Les recuerdo que este rey de Salem es un rey, o sea, un lugar geográfico que era antes de que fuera Jerusalén nombrada Jerusalén. Pero Jerusalén, ciudad de paz, viene de este rey de Salem, de este lugar. Él lo constituye como Jerusalén. Él lo constituye entonces como Salem. Es el rey, es antes de Jerusalén. Es antes, por eso está con Abraham, mucho antes. Es un sacerdocio para siempre, rey de Salem, en medio de nosotros. Tú y yo podemos estar plenamente confiados. Invito a todos los hermanos y a todos los amigos que se aferren a este Señor que ha sido entronizado desde que lo escribió David 1000 años antes de Cristo. Está gobernando para nosotros y está trabajando sacerdotalmente para nosotros. Dice entonces que va a echar abajo todos sus enemigos. Iglesia, por favor, ábrete espiritualmente. Y el último enemigo, dice en 1 Corintios, el último enemigo que será derrotado será la muerte. Si bien nosotros gozamos de vida eterna, porque sabemos que después de esta muerte viene la vida eterna, conjuntamente con Él. Pero el último enemigo que usted y yo vamos a conocer es esta muerte, porque luego de eso nunca más alguien va a caer en tierra. Nadie más va a hablar del Seol, nadie va a hablar del Hades, nadie va a hablar de la tumba, porque estaremos viviendo para siempre con el Señor Jesucristo. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Dios va a secar las lágrimas de nosotros en este tiempo. Iglesia, este es el llamamiento hermoso, como lo dice el Salmo 110, de santidad. Tengo una fuerte necesidad de orar en esta hora para que este salmo y estas palabras sean reveladas, iluminadas en tu vida. Señor, tú gobiernas, tú eres el Dios eterno que tiene todo el dominio y todo el control y todo el gobierno.
Tu imperio es para siempre, es sempiterno, es por los siglos de los siglos. Tu iglesia no es aquella que se pueda tocar, sino es aquella espiritual, los que te siguen por donde quiera que tú estás, los que no se contaminan con nada de esta tierra. Esa es tu iglesia, y yo quiero orar por esa iglesia. Quiero conocerte acá en Santiago de Chile. Quiero saber de ti, iglesia, que no quieres contaminarte, que quieres mantener tu vestidura blanca para el Señor Jesucristo. Y cuando llegue este tiempo hermoso, que son las bodas del Cordero con su iglesia, te bendice el Señor cada día. Amén y amén.